Hola, me presento. Mi nombre es Jonathan Pachacama, estudiante del Instituto Tecnológico ISMAC, para la materia de Autotrónica Automotriz dictada por el ingeniero Leonel Caiza. El tema del examen es la red Campus, el cual voy a hablar a continuación. Redes de comunicación. Para empezar, una red de comunicación es la interconexión entre dos o más unidades mediante la conexión inalámbrica o inalámbrica para el intercambio de información o transmisión de datos. Ahora, la transmisión de datos entre centrales se realiza en forma de señales eléctricas, que al llegar a las centrales son convertidas en códigos binarios para ser interpretados por estas. El uso de nuevos sistemas que mejoran el desempeño del vehículo, el confort, la seguridad y evitar emisiones contaminantes para los vehículos conlleva la utilización de varias unidades de control de comunicación entre ellos, ya que cada uno de los sistemas dispone de sensores, actuadores y resistencias de terminación. Muy bien, el protocolo de comunicación. Para que un mensaje sea transmitido es necesario un emisor, un receptor, un canal de comunicación entre ambos y un lenguaje común. Las unidades de control o centrales están compuestas de un transceptor y un controlador, encargados de convertir la señal eléctrica del bus en una señal digital y viceversa, y gestionar así la información. Aquí es muy importante definir que el lenguaje empleado en la transmisión de datos se denomina protocolo de comunicación, la cual se trata de un conjunto de reglas determinadas previamente que debe conocer tanto el emisor como el receptor. Los mensajes enviados y recibidos los forman un conjunto de bits enlazados en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar un bit tras de otro bit. Eh, el bit es la unidad mínima de información empleada en cualquier dispositivo digital. Con él podemos representar dos valores cualesquiera, pero siempre van a ser ceros y unos. Resumen de la red Campus. La incorporación de los sistemas electrónicos en automóviles ha aumentado cada vez más. Desde la gestión del motor se ha ido ampliando la aplicación del control electrónico y actualmente podemos encontrarlo en todos los sistemas del automóvil. Un ejemplo, el motor, la tracción, seguridad, el confort y la comunicación. A partir del año 2008, la Organización Internacional que regula las normativas propone a la red de comunicación CAN, la cual significa Control Area Network, desarrollada por Bosch en los años 80, como única red multiplexada de comunicación en los automóviles, para así garantizar el acoplamiento de las redes de comunicación en el ámbito automotriz. Además, el protocolo CAN, además de funcionar como un bus de comunicación entre módulos, es utilizado para diagnosticar el correcto funcionamiento de cada uno de estos módulos y así también otros elementos como los sensores implementados en el vehículo. En ello es posible verificar cuando los sensores reportan una lectura fuera de rango o una lectura errónea. El conocimiento y la interpretación de los datos obtenidos del protocolo CAN pueden dar información relevante en tiempo real de las mediciones relacionadas al vehículo, dependiendo de sus características. Estas variables a obtener pueden ser ejemplos: presión de inflado de llantas, RPMs del motor, aplicación del freno de mano, porcentaje de la aplicación del acelerador, velocidad de giro de cada llanta, una parte importante, el BIN del vehículo y aplicaciones del funcionamiento del ABS, entre muchos otros. En protocolos de comunicación. Actualmente en un mismo vehículo hay diferentes redes de distintos protocolos de comunicación. Es muy común que un vehículo cuente con una red CAN de alta velocidad, CAN High, para las centrales como gestión del motor, de tracción, gestión de cambios, y una red CAN de baja velocidad, CAN Low, para los sistemas de confort. Es muy importante conocer la velocidad de comunicación de las distintas redes de comunicación. Un ejemplo, el protocolo que cuenta con mayor velocidad de transición de datos es MOS con 21.2 MB por segundo. En segundo lugar le sigue FlexRay con una transmisión de datos de 10 MB por segundo. Los protocolos CAN y BAN cuentan con una velocidad mucho menor de 1 MB por segundo y el protocolo con menor velocidad es LIN con 20 KB por segundo. Las unidades de control electrónico son dispositivos electrónicos que cuentan con tarjetas electrónicas que hacen tareas específicas. Son capaces de tomar decisiones con base en sensores conectados a la ECU,
La ECU es la unidad de control electrónico y que en algunos casos la consecuencia de las decisiones es la activación de un actuador en el vehículo. Un ejemplo de diferentes unidades de control electrónico tenemos los sistemas ABS antibloqueo, el módulo de control de la transmisión, el módulo de control del motor, el módulo de control de otras características, ventanas, seguros de puertas, etc. Y el módulo de sistemas de entretenimiento, reproductor de CD, DVD, radio, sistema de comunicación Bluetooth para llamadas, etc. Componentes y funcionamiento. Está compuesto por dos líneas, CAN High y CAN Low, y las unidades de control que se comunican mediante estas líneas. En un vehículo pueden existir diferentes tipos de CAN, según su velocidad de transmisión. Los CAN bus de alta velocidad tienen dos resistencias terminales en dos de sus unidades. Estas resistencias se encuentran entre CAN H y CAN L y facilitan bastante la tarea de encontrar una avería. La ubicación de dichas resistencias terminales varía según el fabricante, pero habitualmente suelen ubicarse en una unidad de control del motor. Las dos resistencias terminales son de 120 ohmios. Cada una de estas se encuentran colocadas en paralelo, como se puede ver en el esquema. La resistencia equivalente de las dos resistencias iguales colocadas en paralelo es la mitad de esta, en este caso 60 ohmios, por lo que si medimos el valor de la resistencia entre CAN H y CAN L deberá ser aproximadamente 60 ohmios. Comprobación de la red CAN con un multímetro. El primer paso para comprobar la red CAN con un multímetro es desconectar la batería del vehículo. En este caso no se trata de una medida de seguridad, sino que las mediciones de resistencia no serán correctas si no se desconecta. Segundo paso, utilizando un esquema eléctrico para localizar los puntos en el cual se encuentra conectada la red CAN. Tercer paso, sin desconectar ningún conector, se mide la resistencia entre CAN H y CAN L. Cuando todo es correcto, debe ser aproximadamente 60 ohmios. Cualquier valor inferior a 57 o superior a 63 ohmios debe hacernos sospechar que hay una falla. Número 4. Localizar una de las resistencias terminales de la red CAN en el esquema eléctrico. Entonces se desconecta la unidad que la contenga y se verifica la unidad midiendo la resistencia interna entre los pines del CAN. Como ya hemos comentado, dicha resistencia debe ser de aproximadamente 120 ohmios. Un pequeño resumen: para medir siempre la resistencia en la red CAN tenemos que tener a la mano el esquema eléctrico, un punto fácil de acceso para medir con el multímetro, todo conectado en la red CAN entre la red CAN L y la red CAN H. Nos tiene que dar una resistencia de 60 ohmios, internamente de 120 ohmios. Recordemos que una resistencia terminal es de 120 ohmios y obviamente la otra resistencia terminal va a ser de igual forma de 120 ohmios. Para la verificación con el osciloscopio se debe conectar el canal 1 a la CAN H y el canal 2 a la CAN L y debemos fijarnos la onda que nos muestra el osciloscopio. En el caso de encontrar un claro ejemplo de derivación de la red CAN con otra señal, como ocurre en la segunda imagen, se va desconectando unidades una a una o dividiendo el campus por zonas hasta obtener la forma de onda correcta y conseguir aislar la sección del bus que causa una avería. A continuación voy a mostrar unas posibles fallas que se dan en la red CAN bus. La primera, falla por corte a masa del CAN High y CAN Low. El corte a masa de un cable del CAN bus provoca que se pierda la comunicación entre los módulos, a los cuales comunica el bus de datos. Este corte es producido por falla interna del módulo, por desgaste del recubrimiento del cable o por simplemente una ruptura de este, manteniéndose en contacto al chasis del vehículo, provocando un corte a masa. Otra posible falla puede ser el corte de señal entre la red CAN High y CAN Low. El corte de señal del CAN bus causa la interrupción de la comunicación del módulo involucrado. El corte de señal es producido por la ruptura del cable o por conexiones defectuosas. Como última falla tenemos el ruido en el CAN High y en el CAN Low. El ruido es aquella tensión o intensidad indeseada
que se superpone con el componente de señal, que se procesa o se interfiere en el proceso de medida. Muchísimas gracias por la atención. Eso ha sido mi tema de examen sobre la red Campus.